Dios le bendiga, amados hermanos, bendiciones a esa audiencia, bendiciones a esa iglesia, Jehová Jireh. Estoy acá con el propósito de traer un nuevo estudio por la misericordia de Dios. Vamos a estar hablando en esta tarde en el libro de Job. En el libro de Job se encuentra, cuando ustedes busquen en el Viejo Testamento, al lado de Esther, comienza el libro de Job. Hoy vamos a estar en una clase, hermanos, muy profunda y muy extensa, pero hemos hecho un pequeño resumen para poder compartir con ustedes el estudio de este libro. Bendito sea el nombre de Dios. Esta clase, hermanos, vamos a estar dándola en la iglesia Jehová Jireh, en nuestra iglesia. Allá estaremos a las 10 de la mañana, este domingo 12 de septiembre. A esos hermanos que no tienen un lugar, siempre lo estoy invitando a mi iglesia Jehová Jireh. Allá está nuestro pastor José Ortiz, estará para recibir a ustedes. O yo como maestro, su hermano Octavio Díaz. Así, más hermanos, que vamos a estar hablando del libro de Job. Este estudio que vamos a estar hablando de Dios cuida de su creación. Al hablar del libro de Job, tendríamos que comenzar desde el principio de la historia de Job. Este libro está muy familiarizado con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pero es un libro profundo a la vez, y a la vez esto es largo, que usted quizá lo ve fácil y lo ha leído en otra ocasión, o quizá usted ha escuchado algunos mensajes del libro de Job y ve que Job sufrió, que Job fue un hombre muy sufrido, que perdió toda su familia, que perdió toda su hacienda, que perdió todo su criado, que todo lo que teníamos, hermanos, lo perdió, pero nunca perdió la fe, que esa fe poderosa que en ninguna circunstancia debemos de perderla. Job se mantuvo con su fe, creyendo en que Dios lo iba a liberar, en que Dios lo iba a restaurar. Bendito sea el nombre de Dios. Pero Job, vemos que Job tuvo, vamos a estar dando una explicación, que Job tuvo bastantes complicaciones en esta enfermedad que recibió. No fue una enfermedad que Job se enfermó porque él quiso ni porque él la provocó. Esta enfermedad fue el mismo Satanás que insistió para que Dios le diera la oportunidad y Dios les permitió para que tocara a Job con una enfermedad, con una plaga. Esta plaga le llegó a Job desde la cabeza hasta la planta de los pies, lo que llamamos una lepra en todo el cuerpo, hermanos. Eso fue lo que le pasó a Job. Y vamos a hablar de las calamidades de Job. El hablar de Job, como hoy les digo, vamos a hablar en este libro, en el capítulo 1, vamos a comenzar a darle lectura para que usted comience a agarrar el sentido de este estudio. Vamos a estar anunciando nuestra iglesia, hermanos. Nuestra iglesia está ubicada en el 229E de la calle 118, en Harlem, Manhattan, Nueva York, en la planta baja. Ahí le anuncié a nuestro pastor José Ortiz, que está ahí pastoreando a la iglesia Jehová Jireh, y yo como maestro, su hermano Octavio Díaz. Estaremos ahí el día 12 de septiembre, el domingo, desde las 10 de la mañana. Estas clases las vamos a estar dando a esa hora. Que si usted anda buscando una iglesia y no tiene donde usted ir a adorar al Señor, te invito a la iglesia Jehová Jireh. Eres bienvenido, amados hermanos. Así, o amigos que desea ir a pasarse un rato con nosotros para ir a adorar al Señor, también eres bienvenido. A esos amigos que desean escuchar la palabra de Dios. Dice así la palabra, amados hermanos, en el capítulo 1 de Job. Vamos a estar dándole lectura. Dice las calamidades de Job. Dice el capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Sur un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Oiga eso, como el carácter, la personalidad y el título que tenía Job. Era un hombre, amados hermanos, un hombre perfecto, un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este hombre, amados hermanos, recibió un ataque satánico, diabólico, infernal,
porque Satanás, amados hermanos, le pidió permiso a Dios para que tocara las pertenencias que Job tenía. Insistió tanto que Dios le permitió, amados hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. El versículo 2 del capítulo 1 dice así: y le nacieron 7 hijos a Job y 3 hijas. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Sus hacienda era 7,000. Oiga lo que tenía en su hacienda. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Oiga, era el hombre más poderoso económicamente, era el hombre más poderoso que había para esa época. Job tenía más que todo lo demás que había en esa época en el Medio Oriente. Y el versículo 4 dice: iban sus hijos, oiga eso, y hacían banquete en su casa. Esto parece cuando celebraban su cumpleaños o cogían sus fines de semana cuando estaban libres. Cada uno en su día. Aquí estamos hablando de su cumpleaños. Cada uno en su día celebraban su cumpleaños y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás, Job se imaginaba que ellos podían pecar, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacían todos los días. O sea que vemos aquí que Job sacrificaba animales diariamente para que Dios perdonara si acaso, amados hermanos, mentalmente usted puede pecar contra Dios en la mirada, en la acción y en los hechos. Podemos pecar a Dios. Dice así la palabra en el versículo 6. Aquí entra la desgracia de Job, amados hermanos. Y aquí, amados hermanos, dice así: vemos que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, que el Señor los reprenda. Oiga eso, Satanás, un intruso, se metió al círculo donde estaban los hijos de Dios. Pero nadie lo conoció a Satanás, oiga eso, pero Dios sí lo conoció a Satanás. Y viene el versículo 7 y dice: y dijo Jehová a Satanás. Inmediatamente el Señor lo reconoció a Satanás, que el Señor lo reprenda. Dice aquí: ¿de dónde viene? Dios le pregunta. Y respondiendo Satanás, el Señor lo reprenda a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. O sea que Satanás, amados hermanos, anda rodeando la tierra, buscando, amados hermanos, a quien hacerle daño. Que el Señor los reprenda, que Dios nos guarde y nos proteja contra este maligno. Y Jehová dijo a Satanás: no. Y le pregunta a Jehová a Satanás, y dice esta pregunta: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Le hace esa pregunta a Jehová a Satanás. Varón perfecto. Oiga, mire cómo Dios miraba a Job. Un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás, oiga eso en la conversación que está Satanás con Dios. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso, oiga eso, le dice Satanás, acaso teme Job a Dios de balde? O sea que Job le cuestiona a Dios. Dice: ¿acaso Job teme a Dios de balde? El versículo 10 dice: no le ha cercado alrededor de él, a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos. Ha dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Oiga eso. Pero extiende ahora tu mano. Satanás vuelve e insiste a Jehová: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahora a Satanás, que el Señor lo reprenda, le pide permiso a Dios para tocar todo lo que tenía, para desbaratarle, arruinar toda su vida. Todo
todo lo que hizo, la prosperidad que tuvo Job, todo eso Satanás, amados hermanos, buscó la manera para destruir a Job. Todo lo que Job tenía, amados hermanos, Dios Jehová le permitió que esto le sucediera a Job. Y viene Job, amados hermanos, a última instancia, ya que había perdido familia, los hijos, había perdido las propiedades, todo su ganado, todos sus bueyes, toda su yunta, todos sus asnos, aún hasta los criados fueron matados, amados hermanos. El diablo usó todos los medios por habido y haber para destruir todo lo que Job tenía. Aún hasta usó un huracán, una tempestad para tumbar las casas donde estaban los hijos celebrando un cumpleaños. Y ahí fueron muertos los 10 hijos de Job también. Bendito sea tu nombre. Así, hermanos, vamos a estar ahora dando, hablando de nuestros temas, de nuestro estudio, es Dios cuida de su creación. Bendito sea tu nombre. Cuando dice que Dios cuida de su creación, amados hermanos, Dios cuida de todo lo que ha creado, amados hermanos. Dios tiene una responsabilidad de cuidar de todos nosotros. Bendito sea tu nombre. Dice en Job 31, 1:6, 38, 1 hasta el 45, vamos a estar dando lectura. Nuestra verdad central es Dios cuida de toda su creación. El versículo clave de este estudio es Job 31, versículo 4. No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos. Bendito sea tu nombre. En esta lección, amados hermanos, observaremos, bendito sea tu nombre, observaremos a Job cuando es enfrentado por Dios. Cuando Job es enfrentado por el Dios de la creación. Oiga eso. Job, o sea que vamos a observar en este estudio que Job es enfrentado por Dios de la creación. Job ha estado planteando preguntas después que Job tiene la enfermedad de la plaga, de la lepra, que aunque legítimas, algunas de ellas son irreverentes, casi acusatorias con sus respuestas. Dios pone a Job en su lugar, por así decirlo, y les recuerda que él es una de las criaturas de Dios, y no el omnisciente y omnipotente y soberano creador. Bendito sea tu nombre. Así, hermanos, que la lectura de esta clase, vamos ahora a dar una introducción. Como le dije, le anuncié, tome cita de la clase en Job 38, 1, 8, 39, versículo 41, capítulo 39, versículos 1, 2 y 19, 26 y 27, capítulo 40 y versículo 1 hasta el versículo 5. Toma usted nota, hermanos, vamos a estar dando introducciones, bendito sea tu nombre, de esta casa, de este estudio. O sea, hermanos, el libro de Job es una historia, hermanos, real. Esta historia es una historia real pasada. Se trata de una interpretación teológica, alabado sea tu nombre, de cierto acontecimiento de la vida de un hombre llamado Job. Esto fue real, hermanos, que pasó. O sea que nosotros, hermanos, así como a Job le pasó este problema, a usted como hijo de Dios también puede usted recibir un ataque satánico. O sea, Job con su... Dice la palabra, hermanos, que las preguntas que, aunque legítimas, que Job le hacía a Dios, algunas de ellas son irreverentes, casi acusatorias. ¿Sí, hermanos? Job acusó a Dios directamente. En el capítulo 24, usted estudie ese capítulo con cuidado, usted va a ver la acusación que Job le hizo. Pero ¿quién fueron los responsables de esto? Fueron los amigos que, entre comillas, los 3 amigos que Job tenía, que fueron a visitarlo. Mientras que esos amigos no habían llegado, Job no había pecado. Pero cuando comenzaron a cuestionar a estos amigos a Job y acusarlo de que había pecado y aún de que sus hijos habían pecado, también, más o menos, Job se les soltó la lengua para hablar. Bendito. Hay que tener mucho cuidado, hermano, que usted, más hermano, cuando esté pasando por una prueba, mantenga, más hermano,
un zip en su labio. Mantenga un zip, vamos hermanos, y no hable. Porque hay gente, vamos hermanos, que van a consolarlo y después más tarde lo van a criticar. Tenga cuidado con eso, vamos hermanos. Eso fue lo que hicieron los 3 hijos, los 3 amigos de Job, que fueron a consolarlo y después más luego lo criticaron. Puede suceder eso contigo también, que tú puedas caer en el lecho y estar enfermo, estar en tu casa o estar recluido en el hospital. Y allá ten cuidado con lo que tú le vas a hablar. Mejor predícale a esa persona que te vaya a visitar si puede hablar. Pero no te quejes, las quejas no son buenas, las quejas pueden traer pecado a nuestra vida, porque la lengua puede hablar y a donde se habla mucho, hermanos, peca. Vamos a hacer una oración, mis hermanos, para que usted se ponga en sintonía con el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, para que Dios, amados hermanos, nos dé entendimiento, nos dé sabiduría y nos ayude a discernir el mensaje de este estudio. Padre celestial, Padre Santo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te presento este estudio, te presento esa audiencia, Señor, que está en Puerto Rico, República Dominicana, allá en Centroamérica, Suramérica, en España, aún hasta en África, Señor. Hay algunos hermanos que me mandan mensajes, que me dan esto aliento para que siga adelante. Esos hermanos que están acá en Nueva York, en el Bronx, en Queens, en el Alto Manhattan también, Señor, bendice para esa audiencia. En el nombre de Jesús te pido para que le dé discernimiento a esos hermanos. Si hay un hermano o algún amigo que esté en este momento pasando por dificultades, Señor, ayúdalo, Señor, para darle fortaleza y darle paz a su vida. Si hay alguno que esté enfermo, Señor, y conforme a tu voluntad, sándolo. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que haga un milagro portentoso en la vida de esa persona que esté escuchando este estudio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo. Así, vamos, hermanos, que vamos entonces a dar nuestro estudio. La introducción de este estudio vamos a comenzarla en el capítulo 1. Vamos a hablar cómo identifica a Dios. Dios mismo da testimonio, amados hermanos, Dios mismo da testimonio de su siervo Job. Y Dios dice que no hay otro como él en las tierras, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa era, amados hermanos, ese era el Job, que Job le dijo a Satanás, Señor lo reprenda, que no había otro hombre más perfecto y más recto y más temeroso de Dios que él en toda la tierra de este planeta. Bendito sea tu nombre. No obstante, amados hermanos, aunque tengamos todas esas virtudes, haya toda esa cualidad de nosotros, haya toda esa reverencia de nosotros, hay que buscar más a Dios de firmeza, amados hermanos, porque no obstante, la lección de hoy nos muestra que independientemente de cuán íntegro, seamos y que también vivamos nuestra vida, tendremos lucha, amados hermanos. Mientras estemos aquí en la tierra, amados hermanos, vamos a tener lucha, batalla y conflicto, amados hermanos. Y tenemos que estar firmemente, amados hermanos, agarrados de Dios en ayuno y oración y estudiando la palabra para poder soportar esta batalla que se nos presentan diariamente. Bendito sea tu nombre. La desgracia de Job, amados hermanos, comienza cuando Satanás se presenta allá a la reunión que Dios tenía con sus hijos. Satanás de atrevido se metió y Dios los cuestionó. Que cuando los cuestionó, que le preguntó de dónde venía Dios, de rodear la tierra. Y ahí Dios establece una conversación y le pregunta por Job. Y ya Satanás conoce aquí todo el mundo, amados hermanos. Así como Dios nos conoce a nosotros, también Satanás sabe quién es fiel a Dios y quién le teme a Dios y quién no le teme a Dios y quién le sirve a él mismo. Satanás conoce aquí todo el mundo. Los 3 amigos de Job, uno se llama Elifaz, Bildad y Zofar, los 3 amigos. O sea, dice que después de la enfermedad, amados hermanos, que a Job le llegó la plaga, llegaron a visitar estos 3 amigos, amados hermanos. Ahí fue donde Job también tuvo más problemas, que comenzaron. Estos amigos fueron al principio con buena actitud, fueron con buen pensamiento para consolar, para animar a Job y para darle condolencia a Job de su problema, para compartir con él. Y duraron 7 días, amados hermanos, y 7 noches sin hablar con Job, porque Job estaba, amados hermanos, entre las cenizas. Aún ellos mismos, amados hermanos, se pusieron igual a la altura de Job para ponerse al nivel de Job. Estos 3 amigos mostraron que eran amigos de verdad.
Pero más tarde, amados hermanos, estos amigos, en vez de seguir consolando a Job, en vez de animar a Job, comenzaron a criticarlo. Oye, ¿no será que tú tuviste algún pecadito por ahí con alguna mujer que te pusiste a mirarla, que con los ojos pecaste? O aún acusaron hasta los hijos de Job, que ellos merecían la muerte. Le dijeron otra palabra, la paga del pecado es la muerte. O sea que tus 3 hijos pecaron y merecían que Dios los matara. Aún hasta eso se atrevieron estos tres amigos de Job a acusar en esa condición, amados hermanos, en la condición que se encontraba Job, que Job tenía una plaga, no podía estar ni sentado ni parado, porque desde la cabeza hasta los pies estaba podrido, amados hermanos, de gusano. Alabado sea tu nombre. Y aún así estos 3 amigos, en vez de seguir consolando y animando a Job, comienzan a criticarlo delante de él. Pero Job comenzó entonces, no soportó la crítica, y Job comenzó también a censurarlo a ellos, y ahí se metió también a acusar a Dios. El capítulo 3, vemos que Job maldice, oiga eso, Job maldice el día que él nació y le pidió a Dios que ese día, que lo borrara ese día, que ese día no apareciera más el día que Job nació. Y aún le dijo que ese día fuera gris y fuera temeroso y que estuviera lloviendo. Le pidió a Dios que hiciera eso. O sea que le pidió a Dios que ese día no volviera más a pasar en el planeta. Y en el capítulo 7, vemos que aquí Job argumenta contra Dios. Dice que le dice, mis noches son tan largas, ¿qué trato que tú me estás dando? ¿Seré yo un animal? O sea que Job comienza a señalar a Dios que le está dando maltrato, que por qué lo trata de esa manera. Dice, el versículo 5, dice, mi carne está vestida de gusano. Y era verdad. Ahí Job estaba dándole una queja realmente verdadera, porque en el cuerpo de Job estaba lleno de podridos, de lepra, se les caían los pedazos de carne y los huesos se le veían. O sea que el dolor era insoportable. Solamente Dios permitió que a una persona le llegue eso, porque un ser humano no puede aguantar. Y Job aguantó largos años, no fue ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Job aguantó docenas de años contra la enfermedad, vamos, hermanos. Pero vemos vamos a seguir explicando la bendición que Job recibió al final. Y Job le dijo en el capítulo 7, versículo 11, que él iba a seguir prostetando y que iba a seguir hablando por su lengua. O sea que Job no se refrenió porque ya perdió el control. Es el peligro, mis hermanos. El hablar mucho entra el pecado, y eso fue lo que le pasó a Job, que Job habló demasiado y comenzó a acusar a Dios. Oiga eso, haciéndole preguntas irreverentes a Dios. Y Dios no le tomó en cuenta, le tomó en cuenta sus expresiones, pero no lo tomó como un pecado. Bendito sea tu nombre. Dice mi boca, versículo 12, soy yo un monstruo. Aquí vemos que Job le dice a Dios, soy yo un monstruo para soportar lo que estoy soportando, un monstruo marino. Capítulo 7, versículo 19, ¿hasta cuándo no apartará de mí tu mirada? O sea, en otras palabras, ya déjame, o sea, quítame la vida. Le pidió que le quitara la vida, que ya no quería seguir viviendo porque no soportaba. O sea que Job se le fueron los frenos en tanto hablar del asunto de lo que le estaba sucediendo. Se quejó demasiado. Las quejas no son buenas, hermanos. Es mejor recibir lo que tú estás recibiendo calladamente y no hablar, porque Dios toma en cuenta tu queja. Bendito tú. Me dice así la palabra, ¿hasta cuándo no apartará de mí tu mirada? O sea que Job decía, ya suéltame. No te fijes tanto en mí, que yo no estoy bien. Aparta tu mirada, aparta esta enfermedad y libértame. En otras palabras, él creía que Dios a propósito lo había enfermado, no sabiendo él que era el Satanás que le pidió a Dios que le diera la oportunidad para darle una lepra. Dios le permitió a Satanás que le tocara su cuerpo, pero no su vida, que no lo matara. Si no puede tocar el cuerpo, pero esa enfermedad no va a ser para muerte, no tiene permiso a matarlo. Dios le dijo a Satanás, dice que
Job acusa a Dios de tenerlo, de convertirlo en una carga para sí mismo. En el versículo 20 del capítulo 7. Sí, hermanos, Job está en una condición, o sea, que no podía hacer nada por sí mismo. En una condición que no podía ni estar parado, ni sentado, ni acostado. Porque era el cuerpo entero, estaba podrido, de postillas, llena de pus y de gusanos. Ahora viene Bildad. Unos de los mal llamados amigos le dice a Job: tus hijos pecaron contra Dios y merecían la muerte. O sea que le está diciendo otra palabra: la paga del pecado es muerte. Oiga eso, hasta dónde llega uno de sus amigos a acusar a sus hijos de que ellos eran unos pecadores. Y en esa condición no esperó otro momento para acusar a Job de que sus hijos eran unos pecadores. El capítulo 24, hermanos, aquí vemos que Job, con toda esa lucha, con toda esa batalla que ha tenido con estos tres amigos, Job comienza a quejarse duramente contra Dios. Y dice, Job, en el capítulo 24, Job se queja que Dios es indiferente contra los ladrones, contra aquellos que practican la maldad. Oiga eso, hasta dónde llegó Job, acusar a Dios de que él era un Dios injusto, que él, siendo un hombre serio, un hombre íntegro, un hombre perfecto y que lo adoraba a él, temeroso de él, porque lo castigaba a él y no castigaba a los ladrones. Que en el tiempo de Job parece que había muchos ladrones, mucha banda de ladrones, y Job le está señalando: tú eso no lo estás mirando. Esos ladrones que andan atracando, que andan robando, desde entonces, hermanos, los ladrones existen. O sea que dice la palabra de Dios en el capítulo 24 que tú le haces a aquellos que roban. Tú no le estás haciendo nada, tú estás indiferente con los ladrones, en otras palabras. O sea, aquellos que roban ganado. Habían bandas de ladrones que robaban ganado, que robaban asnos, los burros, los caballos. Aún a los huérfanos les quitaban lo que tenían, le quitaban hasta la ropa de vestir, lo dejaban desnudo. O sea que estos ladrones eran famosos y Job sabía que esos ladrones existían. Entonces cuestiona a Dios. Anterior no cuestionaba a Dios, no le hizo ninguna pregunta cuando Job estaba en prosperidad, que estaba en paz, en armonía consigo mismo y con Dios. Job no le cuestionó a Dios para hablarle de los ladrones. Ahora que está enfermo esa condición, Job se pone rebelde contra Dios a preguntarle: tú estás indiferente con los ladrones, no lo mata, ¿y por qué a mí me tiene así? ¿Por qué ellos no lo atacan como me está atacando a mí? O sea, el versículo dice que a los huérfanos le quitaban los bueyes, y a la viuda también le quitaban los bueyes. En el capítulo 24, versículo 3 y versículo 4 te contra esa cita. Salen de madrugada, Job le dice a Dios: los ladrones salen de madrugada para robar. En el capítulo 24, versículo 6, usted va a encontrar esa cita. Los impíos, le dice, que vendimian, o sea, y a esos impíos, ladrones que también andan robando, que esperan que la cosecha esté ya para cegar, y van y se meten de noche para robarle las cosechas a la gente. Tú estás indiferente con ellos. ¿Por qué no mata a esa gente? ¿Por qué no lo pone en la condición que estoy yo? En otras palabras, aquí vemos que Job se queja contra Dios, que esos ladrones les robaban la viña a las viudas, les robaban la viña a los huérfanos, les robaban la pertenencia que tenían las personas y les robaban. Los impíos vendimian, dice Job, a las viñas ajenas, recogen la cosecha de la uva ajena. Ellos se metían de noche en la propiedad y les robaban todas. Cuando las propiedades tenían ya el tiempo para cegar la cosecha, los ladrones iban, más o menos, los impíos iban a robarle. Y Job se aprovecha la ocasión para reclamarle a Dios de que Dios estaba indiferente con esos ladrones y que no le hacía nada. O sea que ahí Job acusa a Dios aún de que es hasta cómplice de los ladrones. Oiga eso, hasta donde llegó Job, a poner a Dios en complicidad con los ladrones, porque como Job le habló, le faltó el respeto a Dios, y Dios tomó eso en cuenta, pero no le tomó como pecado. Bendito sea tu nombre. Job recuerda su fidelidad
aquí viene Job y cambia el panorama en el capítulo 29. Job le recuerda a Dios cuando en los tiempos que él lo apoyaba, que su favor estaba con él y su familia, y que él estaba bien con su familia y sus hijos, y que, o sea, le apoyaba toda su pertenencia cuando aún estaba conmigo el omnipotente y mi hijo alrededor de mí. Cuando tú estabas conmigo, él le recuerda eso a Dios en el capítulo 29. O sea que, amados hermanos, que estamos hablando que Jehová, amados hermanos, está aquí recibiendo un ataque satánico también de parte de Job. De un ataque, hermanos, que no respetaba a Job. Dios, o sea, aquí vemos, amados hermanos, ahora vamos a hablar del capítulo 10, 38, donde Dios nada más escuchaba a Job. Dios estaba escuchando a Job, pero no le contestaba. Ahora viene Job, amados hermanos, y le contesta en medio de una tempestad, en medio de un torbellino. Dice la palabra en el capítulo 38, versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ahora Dios dice, ahora escúchame a mí. Ya que tú has hablado y me has acusado de ladrón, de que yo soy cómplice con los ladrones y que yo soy indiferente con los ladrones y no los pongo en su lugar, los dejo que ellos hagan todo lo que quieran con la maldad que ellos están haciendo y yo soy indiferente, ahora yo voy a hablar y te voy a responder. Ahora viene el Señor, le habla a Job. Dios le habla a Job en medio de un torbellino parecido a una poderosa tormenta eléctrica. Dios atrajo la atención de Job al hablarle desde el torbellino. En el capítulo 38, versículo 1, vemos que Dios le habla. Aquí vemos este capítulo, de versículo 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, hasta el 39, 40 y 41. Y en el capítulo 39, 1, 2, vamos a estar dando cita. Esa cita, apúntela y después te la verifica. Como buen verificador de la palabra de Dios, más tarde, cuando el estudio se termina, entonces usted verifica lo que yo estoy hablando, a ver si concuerda con las palabras de Dios. Bendito sea tu nombre. En esta lección exploraremos el tema del cuidado de Dios por la creación. Dios nos hizo para ser mayordomos, amados hermanos, de la creación, para cuidando y utilizando lo que Él es, que Él ha hecho para su gloria. O sea, amados hermanos, nosotros somos mayordomos de esta creación. Tenemos que cuidar lo que Dios ha creado en este mundo. No todo el mundo está. Por eso Dios, amados hermanos, ha permitido muchos ciclones, ha permitido muchos temblores, ha permitido que la misma tierra está gimiendo de dolor. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el hombre no ha sabido cuidar, se ha olvidado de ser mayordomo, de cuidar la propiedad, la creación del mismo Dios. Dios les plantea ahora a Job una serie de preguntas, hermanos, y lo lleva ya a la creación para que use su capacidad de raciocinio. Ahora Dios le dice, escúchame tú ahora a mí con razón, con tu razonamiento, y para guiarlo a una verdadera humildad. Yo lo que quería llevarlo, amados hermanos, de que él reconociera y que fuera humilde, porque aquí está altivo, arrogante. Job se puso contra Dios. Es una arrogancia, amados hermanos, que nadie esperaba, de que Job iba a actuar así con su propio Dios, con su creador. Y vemos aquí, amados hermanos, que Dios le habla a Job para que Job se baje de ese caballo, se baje de esa arrogancia y se ponga en el burrito humildemente. O sea que la capacidad de raciocinio y para guiarlo a una verdadera humildad. Eso es lo que Dios quería, llevar a Job a una verdadera humildad, bendito sea, debido a que estas preguntas sondean las profundidades del mundo creado. Sí, amados hermanos, Dios, amados hermanos, nos ama. Dios no quiere vernos en problemas nosotros. Dios no quiere, amados hermanos, vernos arrogantes. Dios no nos quiere ver altivos. Dios no nos quiere ver en enemistad con Él. Dios nos quiere ver en paz y armonía. Que nosotros tengamos una buena relación con Él. Que entre nosotros haya un buen contacto, una relación íntima, personal entre Dios y nosotros. Eso es lo que Dios está interesado. Dios no nos quiere ver en enemistad con su creación. Bendito sea. La intención de Dios no es que Job le des una respuesta, porque sencillamente no puede. Sin embargo, las preguntas de Dios guían el pensamiento de Job a considerar la enormidad de las tierras y todas sus maravillas. Capítulo 38, versículo 4, Dios le pregunta a Job, oiga eso, Dios le pregunta a Job, o sea, una pregunta que Job no puede contestarle, y le pregunta y lo lleva ya a la creación cuando Dios creó la tierra. Y dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber.
si tiene inteligencia, versículo 18 del mismo capítulo, dice, el capítulo 28, dice, ¿has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? ¿Conoces tú el planeta? ¿Has medido tú la tierra? Y Job no puede contestarle porque esa pregunta nadie se la puede contestar, amados hermanos. Quizá ahora con el mundo moderno tienen algunos conocimientos del planeta, pero no pueden dialogar con Dios al respecto de cuánta medida tiene el planeta, cuál es su anchura, cuál es su longitud, no, cuál es su altura, nada de eso. Pueden tener conocimiento de la medida de un planeta a otro planeta. Sí, hasta ahí ha llegado el hombre a conocer por los avances modernos que tenemos, o la tecnología. ¿Has considerado tú la anchura de la tierra? Dice Dios a Job. Declara si sabe todo esto. ¿Quién ordenó sus medidas? Le dice Dios a Job, ¿quién ordenó sus medidas de la tierra? En el versículo 6, sobre qué están fundadas sus bases, o le pregunta, ¿a dónde está aguantado este planeta? Le pregunta Dios a Job, dime, ¿dónde están las bases de este planeta? Y le hace una pregunta, ¿quién puso su piedra angular? Le dice Dios a Job. El capítulo 38, versículo 19, yo lo llevo allá. ¿Cuál es el origen de la luz? Le pregunta el origen de la luz, ¿de dónde nació la luz? Ahí le pregunta a Dios. Y la oscuridad de los ciclos. Y le pregunta la lluvia, el granizo. ¿Cuál es el origen de la lluvia, del granizo y de la nieve? La causa de los patrones de los vientos y el origen de los relámpagos, ¿de dónde viene? Vamos, hermano, el origen viene todo de Dios. Dios fue el que lo hizo con su poder. Dios hizo la nieve, Dios hizo los relámpagos, Dios hizo la lluvia, Dios hizo los granizos, Dios hizo la nieve. Todo ese origen viene del mismo Dios, amados hermanos. Y Dios le está preguntando, pero para que Job le conteste realmente, para llevarlo a que despierte, razone que Dios fue el que creó este mundo. Bendito sea tu nombre. Alabado. El capítulo 38, versículos 22 y 23 dice, ¿qué tengo reservado? Dios le dice a Job, yo tengo reservado los granizos para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y la batalla. ¿Sí, vamos, hermano? Llegará el momento en el final de este mundo que Dios va a tener una guerra, en aquella guerra de Almagedón. Esa guerra Dios va a usar esos granizos, vamos, hermano, contra su propio enemigo, contra aquellos que se levantan, contra aquellos que se unen al falso profeta y el anticristo. Dios va a pelear con el ejército de Dios va a pelear con el anticristo y el falso profeta. Y esos granizos Dios lo va a usar para aquellos que se unan, para esas naciones que se unan con estos dos individuos, con el falso profeta y el anticristo. Esa gente, Dios va a tener una guerra, una batalla sin cuartel, y toda esa gente van a ser muertos, hermanos. Dios lo va a matar con su poder. ¿Puede Job explicar el misterio de cómo las plantas del desierto, le pregunta a Dios, obtienen su agua? O sea, el capítulo 38, versículo 26, son preguntas incomprensibles que el Creador les presentó a su criatura, a Job. Estas preguntas apuntan la grandeza de Dios y a la completa dependencia que Job y toda la humanidad tiene de él. ¿Sí, amados? Toda esa pregunta es para que Job reconociera la grandeza y el poder de Dios, que todo eso que Dios le está preguntando a Job viene del origen del mismo Dios. Bendito sea tu nombre. Hoy en nuestro mundo moderno hay una comprensión mucho mayor de estos fenómenos, ¿sí? Que en el tiempo de Job. Porque hoy, amados hermanos, el mundo moderno conoce hasta cuándo va a llover, qué día va a llover, qué día no va a llover, cuándo va a venir humedad, cuándo va a venir el tiempo, la oscuridad, como en el invierno, que el sol se mueve antes de tiempo. Ya a las 4 de la tarde en el invierno está, amados hermanos, oscuro la ciudad. Igualmente, amados hermanos, que en el verano todavía son las 8 de la noche y está claro la noche. O sea que hay un cambio en el mismo planeta de la oscuridad y de la luz. Sin embargo, nuestras respuestas a las preguntas profundas del universo son lamentablemente inadecuadas. Explicar las obras de Dios, no tenemos la capacidad, amados hermanos, ni la inteligencia para explicar la creación de Dios completamente. Podemos hablar un poco de lo exterior, un poquito, pero no dar, amados hermanos, todas esas preguntas
cómo Dios formó, de qué manera no fue. Sabemos que Dios formó con su palabra este mundo, que Dios creó a este mundo con su poder y su palabra, con su sabiduría y con su inteligencia. Debemos tener presente la comprensión, son mucho más limitadas, bendito sea tu nombre, en los días de Job, porque en ese tiempo estas eran preguntas insondables, amados hermanos. Si en el tiempo de Job, amados hermanos, no podía esa pregunta contestarse en el tiempo de Job. Ahora hay muchas preguntas que en estos fenómenos que podemos contestarlas. Como le dije ahorita, que ya el hombre tiene capacidad para ir a la luna. En aquel tiempo no podía, no tenía capacidad el hombre. Ya tenemos capacidad para saber cuándo y qué día hay nube de agua que va a llover. Cuando vienen los ciclones, tenemos esa capacidad de anunciar y hacerle saber por dónde va este ciclón a pasar, por dónde va a terminar. Bendito sea. Job es desafiado a explicar las maravillas. O sea que Job es desafiado a explicar las maravillas de los cielos. Job 38, 31, 38. Job 38, 31 y 38 les pregunta que si puede controlar, oiga eso, Dios le pregunta a Job que si él puede controlar las estrellas, las nubes y los relámpagos. La respuesta de Job fue que solo Dios, solo tú puedes controlar lo que me acaba de decir de la nube. O sea que Job aquí bajó la guardia. Solo tú puedes controlar las estrellas, las nubes y los relámpagos. Reconoció Job que Dios es el que tiene control de todo. Dice que Dios puede mantener las estrellas en su lugar y extraer lluvia de la nube. Podría crear una... Jehová le pregunta a Job, ¿tú puedes crear una tempestad, un ciclón? Ve, en el versículo 39, ¿cazarás? Y le hace otra pregunta, ¿cazarás tú las presas para darle comida a los leones? ¿Saciará el hambre de los leoncillos? Aquí, amados hermanos, vemos que Dios, amados hermanos, les provee a los cuervos, les provee a los animales. Esos animales que están, amados hermanos, en los montes, que Job sabía de muchos animales en el tiempo de él, pero Job no tenía la capacidad para contestarle de dónde las estrellas se pueden mover, que la lluvia. Job no tiene esa capacidad. Hablando ahora de las criaturas de Dios, vamos hermanos, Dios alimenta, Dios capacita a los animales para que le den alimento a sus hijitos, como el águila. O sea que el águila cuando tiene hambre, el águila... los pichoncitos les piden comida a Dios, gritan, amados hermanos, y Dios les provee alimento a su madre para que vaya y le lleven a los hijitos, a los polluelitos, amados hermanos. Dios es poderoso, Dios les suple los alimentos a aquellas criaturas que Dios creó en su creación. Esos animales que son salvajes, hermanos, que no van a la ciudad, que no salen afuera, Dios les suple los alimentos a esos animales. Su presencia, su preciada agua vivificante, Job no podría hacer ese pedido que Dios le hacía. Toda esa pregunta que Dios hacía, Job no podía contestar ese pedido. En Job 39, 1, 13, 19, 25, los programas de televisión que presentan a estas criaturas, ¿sí, hermanos? Hoy día, amados hermanos, presentan en el Discovery, presentan, amados hermanos, usted ve las cámaras que presentan cómo los animales, el comportamiento de los animales en los montes, uno lo puede mirar. Ahora, con la tecnología y el mundo moderno, ahora tenemos la oportunidad de ver el comportamiento de los animales, cómo ellos se alimentan, cómo ellos cuidan su terreno, de qué ellos viven, cómo ellos se comportan unos con otros. Eso tenemos ya la oportunidad de verlo, porque estamos en un mundo avanzado. Job no podía ver eso, hermanos, porque Job no tenía esa oportunidad. La tecnología, en ese tiempo, Job no la estaba viviendo. Ahora, de eso hace, amados hermanos, según se dice que el libro de Job tiene más de 4,000 años escrito. Ese libro es uno de los libros más viejos. Está cerca de ese libro de Génesis. Alabado sea tu nombre. Dice que los programas de televisión que presentan a esta criatura han capturado la atención de personas de toda edad a lo largo de los años. Usted va a un zoológico, hermanos, usted ve mucho comportamiento, cómo se comportan las aves. Usted ve algunos los monos. Los monos, la madre de los monos, si están comiendo algo, ellas no le dan a los hijos.
usted ve ese comportamiento, que ellos que no comparten, las madres monas no comparten los alimentos con los hijos, ellos le dan el pecho, pero no comparten, y tienen un comportamiento muy hambriento los monos, bendito sea tu nombre, y los chimpancés. Dice que Job invita a su amigo, a Zofar, aquí ahora vemos que Job invita a su amigo Zofar a considerar a los animales de la creación de Dios. En Job capítulo 12, versículos 7 y 10, las escrituras exaltan las maravillas de la creación animal. Dios cuida y sostiene su creación animal. Job fue encarado por la grandeza de la sabiduría de Dios, en contraste con su limitado conocimiento personal. En Job 39, 1-4, Dios le pregunta los misterios y hábitos de alumbramiento de las cabras. Sí, amados hermanos, Dios le preguntó cómo las cabras, los hábitos que tienen, cómo paren, cómo nacen sus bebés de las cabras. Job no tenía ese conocimiento, cómo contestarle, aunque Job tenía animales, pero parece ser que esta pregunta Job no se la podía contar. Misterio de los hábitos de los alumbramientos de las cabras. Puede ser que Job podía tener una idea, porque Job tenía toda clase de animales, Job tenía también, de las cabras montés. Hoy la procreación misma sigue siendo un misterio en muchos sentidos. Sí, Job tenía el conocimiento de las cabras montés, de eso Job le podía hablarle un poquito a Dios, porque tenía sus animales. Los asnos eran animales bastante familiares, los burros. Los asnos son los burros. Para así todo por su libertad en la naturaleza, por su capacidad de sobrevivir en condiciones muy duras, Dios cuida de su cuidado de ellos. Dios le pide a Job que explicara cómo el asno salvaje, oiga eso, el asno salvaje no es igual que el asno doméstico, logra sobrevivir en el desierto. Versículos 6 y 8, estamos hablando del capítulo 39 de Job. Dice que nadie podía entender cómo puede sobrevivir el asno salvaje, bendito sea tu nombre. Dice la palabra, hermano, que aquí le pregunta a Dios del búfalo. El búfalo es un animal, hermano, parecido a un buey salvaje. Y le pregunta del rinoceronte. Estos animales sirvió como símbolo de fuerza. En Números 23, versículo 22, te hago esa cita. Sería absurdo siquiera pensar que Job podía, por su propio esfuerzo, utilizar la fuerza de este animal para arar la tierra. No, amados hermanos, estos animales no se dejan, amados hermanos, domesticar. Esos animales, como el búfalo, los bueyes salvajes, no se dejan domesticar. O sea, porque los rinocerontes tampoco se dejan domesticar. Son unos animales salvajes completamente. Dios es poderoso. Oiga eso, Dios es poderoso para cuidar y controlar a cada criatura creada por Él. O sea, de su creación. Le pregunta Dios a Job si podía explicar el comportamiento extraño de un avestruz. Oiga eso, versículo 13, 14 y 18. Y la fuerza del caballo de guerra. Estamos hablando del capítulo 39, versículos 19 y 25. Las limitaciones de su sabiduría y conocimiento de Job, era imposible contestarle a Dios. Sí, nosotros tenemos, más hermanos, una capacidad muy pequeña para ponernos a la altura, aunque seamos semejantes y a imagen de Dios, pero nosotros no somos idénticos a Dios. No, amados hermanos, somos parecidos en el comportamiento que hablamos, que pensamos, tenemos esa capacidad, pero no tenemos la sabiduría que posee Dios, bendito sea tu nombre. Dice, Dios le recuerda a Job que todo esto está más allá, oiga eso, Dios le recuerda a Job que todo lo que está, las preguntas que le está haciendo, está más allá del entendimiento humano. Sí, hermanos, hay cosas que nosotros no podemos saber, porque está más allá del entendimiento humano. Aunque con los estudios científicos del mundo moderno podemos explicar qué hacen los animales para sobrevivir, solo Dios pudo crear criaturas asombrosas. Sí, como les mencioné ahorita, que en Discovery, en algunos lugares que hay, todo como en África, tienen cámara montada
para mirar el comportamiento de los animales y podemos conocer el comportamiento de ellos, cómo ellos reaccionan en cierto momento. Y tienen hasta su terreno marcado para que otro animal no pase por ahí, y si pasa pues tienen que atenerse a las consecuencias. Los animales, hermanos, marcan su terreno. ¿Para qué? Para que no entre ningún animal a esa zona. Dice, ¿sabía Job cómo satisfacer el apetito? Le dice Dios. Le pregunta a Job, ¿sabes tú cómo satisfacer el apetito a los leones? ¿O proveer para el cuervo el alimento para la supervivencia de su cría? Dios tiene muy presente, hermanos, el bienestar de los animales, grandes y pequeños. Dios cuida de los animales, grandes y pequeños, porque son sus criaturas, hermanos. Jesús enseñó a sus seguidores, oiga eso, a no preocuparse. Y dice el Señor Jesús en su ministerio terrenal, dijo, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, oiga eso, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vales vosotros mucho más que ellos? Eso está en Mateo, versículo 6, capítulo 6, versículo 26. Usted va a encontrar la cita. En Job 41, 2, 3, 4 y 5, 42, Job había deseado tener una conversación con Dios, pero el silencio, dice la palabra, pero el silencio, todas las protestas de Job, sí, porque Job protestó mucho y se quejó demasiado contra Dios, más o menos, con una pregunta tronadora y un desafío, es sabiduría contender. Dios le pregunta a Job, es sabiduría contender, oiga eso, con el omnipotente, el que disputa con Dios. Job respondió en Job 42, simplemente reconoció, oiga eso, he aquí yo soy vil. La palabra vil está diciendo, yo soy innoble, soy un hombre innoble, no soy digno, soy digno de desprecio. O sea, se puso bajito, se puso humilde ante Dios. Y eso era lo que Dios quería, que Job bajara de ese caballo, de ese mal comportamiento, de esa arrogancia en la que estaba montada. Porque Job fue muy irreverente contra Dios. Acusó a Dios de que él también se hacía cómplice con los ladrones. Todas esas cosas en el capítulo 24, usted va a encontrar todas esas citas, amados hermanos. En Job 40 simplemente reconoció, he aquí yo soy vil. O sea, que se sentía innoble, se sentía despreciado. ¿Qué te responderé? Dice, ¿qué te responderé? Mi mano pongo, dice, mi mano pongo sobre la boca, sobre mi boca. Una vez hablé, aquí vemos a Job que ya está pidiéndole perdón a Dios. Una vez hablé, oiga eso, más no responderéis. Aún 2 veces más no volveré a hablar. Aquí vemos en Job 44, 5, Job se arrepiente. O sea, y eso es lo que Dios quería que Job le pasara, que Job llegara a ser un hombre sensible a arrepentirse a lo que le dijo a Dios, a lo que acusó a Dios. Dios había hecho que Job se diera cuenta de que carecía del entendimiento, ¿sí?, y sabiduría para cuestionar la soberanía de Dios. No, hermanos, nosotros no tenemos la capacidad para decirle, no somos quien para decirle a Dios, ¿por qué tú hiciste esto? ¿Por qué tú hiciste aquello? No tenemos, hermanos, esa capacidad. No tenemos, hermanos, esa agallas para preguntar a Dios. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que darle la gracia a Dios por todo, hermanos, lo que nos pase. Dios, para cuestionar la soberanía de Dios, nosotros no tenemos, hermanos, que pedirle cuenta a Dios. Eso sería una irreverencia. Nosotros compartimos. Job fue irreverente contra Dios. Pero Dios lo llevó, Dios lo perdonó y lo llevó a que se arrepintiera. En capítulo 41 y capítulo 42, Dios continuó presentando su incomparable poder y sabiduría revelados en su creación. Esto sirvió para recordar la gravedad de la ofensa de Job. Sí, porque Job fue gravemente ofendido a Dios, mis hermanos. Las criaturas no tienen derecho, mis hermanos, a exigir que el Creador le dé cuenta de sí mismo, que él le dé cuenta. ¿Por qué tú hiciste aquello? ¿Por qué tú haces esto? No tenemos, mis hermanos, eso para pedirle a Dios. No tenemos, a mano, la capacidad, ni tenemos tampoco el derecho de pedirle a Dios, ¿por qué tú hiciste esto? Cuando Dios concluyó su presentación,
Job no tuvo otra alternativa, hermanos, que reconocerlo como Señor soberano y expresar: yo conozco que todo lo puede, dijo Job, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. En Job 42, 2, y reconoció Job fácilmente: yo hablaba lo que no entendía cosas. Aquí vemos a Job, amados hermanos, razonando de una manera correcta. Yo hablaba lo que no entendía, perdóname todo eso que yo hablé. Aquí vemos a que Job le está pidiendo perdón a Dios, literalmente le está expresando: yo hablaba lo que yo no sabía, yo hablaba lo que no conocía, perdona todas mis palabras. Y Dios los perdonó, amados hermanos. Así Dios hace eso con nosotros, amados hermanos. Dios nos ama y Dios nos perdona nuestras expresiones negativas. Dios perdona nuestro comportamiento. Lo que tenemos que cambiar, amados hermanos, y ser humildes y depender de Dios cada día más y más. Demasiado maravillosa, dice Job, para mí, que yo no comprendía. O sea, Job no comprendía la actitud que estaba haciendo. El versículo 3, Job había sido confrontado con una revelación personal de Dios, transmitida por Dios mismo. Habría transformado, Dios, amados hermanos, tuvo que transformar el entendimiento de Job para que pudiera razonar y entender lo que había cometido. No había más respuesta que pudiera dar todo lo que le restaba hacer a Job. Job se arrepiente, hermanos, de oída te había, dice Job, de oída te había oído. Job antes le está diciendo: yo no te conocía antes, ahora sí te conozco, de oída te había oído, más ahora mis ojos te ven, dice Job. Por tanto, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, sí, cuando se usaba antes, que una persona se arrepentía, se bañaba de ceniza, hermanos, y cogía, hermanos, 40 días para pedirle a Dios que lo perdonara. Así vemos que Job dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En Job 42, versículos 5 y 6. Jehová, aquí vemos, hermanos, que Jehová ahora censura a los 3 amigos de Job. Ve, y lo llama la atención y lo censuró. Capítulo 42, versículos 7 y 9. Jehová, aquí vemos que Jehová restaura a Job, hermanos, y le devuelve todo multiplicado. Bendito sea tu nombre. Y bendice a Job nuevamente. Ya usted conoce esa historia, hermanos. Así, hermanos, si un día tú te pruebas, no te quejes. Espera que Dios está mirando. No tienes necesidad de expresar ni enojarte con Dios. Dios está mirando tus condiciones. Dios mira todo nuestro comportamiento. Dios mira aún hasta donde tú no crees que Dios tiene unos ojos, amados hermanos, profundos y gran y largos. Que Dios mira todas sus criaturas. Todo este mundo Dios lo mira, así como tú estás mirándome a mí. Bendito sea tu nombre. Así, amados hermanos, si te sientes en prueba, no te quejes. Es mi consejo. Si estás pasando por una necesidad grande, yo también, hermano, no creas, yo también estoy en prueba, bendito sea tu nombre, pero yo estoy esperando que Dios obre a mi vida para bien, bendito sea tu nombre. Así, hermano, si este estudio te ha hablado, dale la honra y la gloria a Dios. Dios te bendiga y nos veremos la próxima semana. Este estudio será transmitido y será expresado en la iglesia Jehová Jireh. El domingo a las 10 de la mañana vamos a dar este estudio. Si no tienes iglesia y anda buscando un lugar, te invito a mi iglesia. Apunta a la dirección que el día anterior y allá te esperaremos. Bendiciones, hasta pronto. Un saludo y un abrazo desde acá, desde Nueva York. Bendiciones, Dios te bendiga hasta la próxima semana. Bye bye.